No te engaño si te digo que recibimos decenas de correos todos los días con propuestas de todo tipo muy variopintas. Pero cuando leí ese email que ahora mismo te voy a detallar, la verdad es que me quedé totalmente boquiabierta. No es porque esa solicitud de la que te voy a hablar sea algo extravagante, la verdad es que nada más lejos de la realidad. Me parece una idea bastante sencilla pero a la vez brillante y es por eso que he optado por no desaprovechar esta ocasión. Verás, todo el mundo sabe que la carencia de educación financiera es un problema real en nuestra sociedad. No voy a entrar ahora a valorar los motivos porque eso nos daría para otro vídeo. Pero la verdad es que en la mayoría de las escuelas e institutos la educación en materia de dinero, finanzas e inversiones brilla por su ausencia. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues que muchos jóvenes se lanzan al mundo laboral sin ni siquiera comprender los campos que aparecerán en la nómina o que se dejan llevar por la contratación de hipotecas con aparentes buenas condiciones pero con muchísima letra pequeña en su contra. Y por no hablar del porcentaje de españoles que afirma tener problemas para poder llegar a final de mes a pesar de trabajar muy duramente todos los días en sus trabajos. Es por eso que cuando un profesor de secundaria y de bachillerato del colegio La Salle de Santander me pidió por favor que respondiera a las preguntas de sus alumnos, me quedé alucinada. Él mismo me contó que hasta sus 40 años no se había interesado por el dinero y que tenía total desconocimiento sobre cómo funciona y cómo gestionarlo mejor para tener un futuro mucho más cómodo y más tranquilo para él y sus seres queridos. Y a pesar de las limitaciones que existen en cuanto al currículum educativo que dicta la ley, según palabras del profesor, estaba dispuesto a poner su granito de arena para que todos sus alumnos pudieran salir del instituto con muchas más nociones sobre un tema tan trascendente como lo es el dinero. Porque, como me gusta decir, el dinero es importante y lo es mucho porque es precisamente la herramienta que nos va a permitir vivir una vida a todo color, una vida plena, sin agobios financieros y pudiendo destinar mucho más tiempo a todo aquello que de verdad te importa o te apasiona. Así que le agradecí al profesor su valentía y su labor y me he dispuesto a grabar este vídeo que creo que también te va a ayudar a ti y no solo a sus alumnos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a responder a las 6 preguntas que por eso tenemos esto aquí y que me hicieron llegar sus alumnos y cuyas respuestas, en mi humilde opinión, deberían ser materia obligada para cualquier centro educativo de cualquier país del mundo, aunque ahí es cierto que puede haber muchos intereses ocultos. Así que, aclarado esto, vamos allá con las 6 preguntas que me han planteado los alumnos del Instituto de La Salle en Santander. La primera pregunta que me han planteado es respecto a, lo voy a escribir por aquí, mi biografía, por así decir, o mi currículum durante el tiempo en el que yo estuve en secundaria y bueno, pues obviamente también en el bachillerato, que hace ya bastante tiempo de esto, más de 20 años cuando yo dejé atrás el colegio. Y bueno, pues me parece una pregunta muy relevante porque es cierto que muchas veces he hablado de cómo yo me adentré en el mundo del dinero, pero tampoco conté mucho de mi época de secundaria y de bachiller, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente deciros que yo tenía una vida totalmente normal, donde me gustaba ir al colegio a pesar de que, bueno, pues confieso que sufrí algo de bullying en algunas épocas de mi infancia, pero a pesar de ello, bueno, pues en casa tenía el cariño y el apoyo de mis padres que me permitían, bueno, pues seguir haciendo vida normal, que para mí era ir al colegio y por las tardes era una niña, bueno, pues muy activa, hacía varios deportes, algunos de ellos a nivel de competición y bueno, pues más allá de eso, odiaba leer, ¿vale? Esto es algo que ya he dicho muchas veces, a pesar de que ahora devore libros, odiaba leer. ¿Por qué? Porque se me imponían libros que yo consideraba que no era algo que fuera de mi interés. Que ojo, porque muchos de esos libros que me obligaban a leer en el colegio y que odiaba, a día de hoy los leo y les saco un gran partido y me resultan agradables, pero en aquel momento no era lo que yo buscaba, lo que yo necesitaba. Entonces, bueno, pues ese era un poco mi día a día. Y con 16 años tuve la gran suerte de que se ofrecía en mi colegio la opción de o aprender un nuevo idioma o aprender de economía. Entonces yo opté por la asignatura de economía y es en ese momento cuando me di cuenta de la importancia de la inflación y es cuando comencé a abrir los ojos. Y esto me lleva a la segunda pregunta que han planteado los alumnos del Instituto de La Salle, que es exactamente cómo, bueno, pues hice yo para adentrarme o interesarme por el mundo del dinero. Primera, no escribo muy bien, la caligrafía nunca ha sido uno de mis puntos fuertes, pero bueno, primera vez, interés, dinero, vamos a poner. Bueno, pues en mi caso, como te digo, no vengo de una familia bueno, con un alto poder adquisitivo, vengo de una familia totalmente normal donde se me ha inculcado siempre la importancia del esfuerzo por conseguir mis metas y en ese sentido mis padres desde muy pequeñita, con 6 años, me inculcaron ya el valor de la constancia y del ahorro. Entonces yo con 6 años, cuando mis compañeros recibían la paga y se la gastaban en chuches, yo lo que hacía era iba con mis padres al banco,
para depositar ese dinero, que no era mucho, era una paga de un niño muy pequeño, pero era para, mis padres lo que buscaban era sembrar en mí esa pequeña semilla de la constancia del ahorro y ver cómo con el paso del tiempo ese dinero iba creciendo y, bueno, pues en aquel entonces, ¿no?, iba aportando unos pequeños intereses y además iba engrosando por lo que yo iba aportando regularmente, que no iba todas las semanas a aportar la paga, sino que, bueno, pues a lo mejor pasaban varias semanas y con lo que había acumulado de ese mes ya lo llevaba una vez al mes. Ya sé que para las generaciones más jóvenes esto os parece impensable porque, bueno, pues ir a un banco ya es algo que lo que no estáis acostumbrados todos que operáis con neobancos, y más aún que en los bancos tradicionales muchas veces las ventanillas no están disponibles para estas cosas, que se hace todo a través de cajero automático, pero en aquel entonces, bueno, pues te estoy hablando de hace más de 30 años, sí que era la realidad. Entonces es como yo me interesé por primera vez por el dinero en su vertiente del ahorro. Pero estuve durante 10 años ahorrando como una pequeña hormiguita, que como te digo, mis compañeros, mis amigos se lo gastaban y yo en cambio lo iba ahorrando, y fue cuando llegué aquí a esa asignatura de economía cuando dije, pero un momento, he estado haciendo un poco, por así decir, si me lo permites, el tonto. Hubiera podido hacer otras cosas mucho más inteligentes con mi dinero que simplemente ahorrarlo, que el ahorro está muy bien, ¿vale? No me malinterpretes, y para mí el ahorro es la base necesaria para poder dar el salto a las inversiones, pero solo con ahorro no es suficiente. ¿Por qué? Por la inflación, porque perdemos poder adquisitivo por el mero paso del tiempo. Aunque a nosotros nos parezca que el dinero en nuestra cuenta corriente está aumentando, nuestra cuenta de ahorro, realmente sí, el número aumenta, pero el poder adquisitivo de ese dinero disminuye. Entonces yo hubiera conseguido rentabilizar y hacer crecer mucho más mi dinero si en lugar de haberlo tenido en esa cuenta de ahorro lo hubiera comenzado a invertir. Y entonces fue en ese momento, con 16 años, cuando me empecé a interesar por el mundo de las inversiones. Era menor de edad todavía, entonces bueno, pues el mundo es muy diferente, el mundo financiero ahora a lo que es en aquel entonces. Entonces pues a día de hoy los menores de edad pueden muy fácilmente tener unas cuentas tuteladas, custodiadas por sus padres, pero en aquel entonces era mucho más difícil. Entonces bueno, pues durante 2 años estuve formándome, aprendiendo. Soy totalmente autodidacta en esto porque la materia de economía en el colegio era macroeconomía, es decir, bueno, pues cómo calcular el PIB, cómo calcular las típicas gráficas, ¿no?, de que tienes un gráfico aquí y bueno, pues en la oferta, la demanda, y qué pasa si por lo que sea hay un aumento en la demanda, ¿no? Pues que entonces en vez de que el precio de equilibrio esté aquí, el precio de equilibrio pasa aquí, con lo cual aumenta el precio y aumentan las cantidades demandadas. Entonces bueno, pues es un poco las cosas que aprendía, que para el día a día no son relevantes, pero sí que, como te digo, aprendí de la inflación. Entonces soy totalmente autodidacta. Durante esos 2 años empecé a aprender mucho más y ya a mi mayoría de edad di el salto para comenzar a invertir. Esto me lleva a la tercera pregunta, que es ¿qué es la libertad financiera? La verdad es que la libertad financiera es un concepto a la vez muy abstracto, pero también muy concreto, pero eso sí, es bastante subjetivo. Para mí, la libertad financiera es el estado que se alcanza cuando tu nivel de ingresos pasivos, aquellos que no dependen directamente de tu tiempo de trabajo, superan o igualan como mínimo los gastos que tú necesitas para mantener tu día a día. Es por eso que la libertad financiera no es un todo o un nada. Tú puedes tener un porcentaje de libertad financiera. Es decir, si tú, por ejemplo, necesitas 1.000 euros para vivir todos los meses y tú tienes, bueno, pues unos alquileres de un piso, unos dividendos o unos intereses que estás recibiendo y por una cantidad de 500 euros al mes, eso quiere decir que tú tienes un 50% de libertad financiera. No tienes el 100% de libertad financiera, pero ya sí tienes al menos esa tranquilidad. Entonces, la libertad financiera me parece muy importante que entendáis que no es un todo o un nada. Es un camino que se va recorriendo y a medida que vas generando más fuentes de ingresos pasivos, ese porcentaje va aumentando. Es maravilloso llegar al 100% de libertad financiera porque puedes realmente gozar de 3 libertades. La libertad económica, es decir, que tus decisiones en la vida no vayan regidas por el dinero, tu libertad temporal, que puedes hacer con tu tiempo lo que quieras, y en tercer lugar tu libertad geográfica, que puedes estar donde quieras, con quien quieras, en cualquier momento, ¿no? Entonces esas son como las 3 vertientes de la libertad financiera, pero como digo, incluso aunque no tengas 100% de libertad financiera, incluso si tienes un 50% de libertad financiera ya es extraordinario, porque eso quiere decir que puedes reducir tu jornada laboral sin que eso afecte a tu calidad de vida, porque tienes las inversiones que están supliendo esa merma que vas a tener en tus ingresos activos porque dejas de trabajar, pero a cambio estás disfrutando mucho más de la vida con esa reducción de jornada que tienes para poder, bueno, pues salir a correr cuando te apetezca, estar con tus seres queridos, ver crecer a tus hijos o lo que sea importante para cada uno de nosotros. Entonces, como digo, para mí eso es lo que es la libertad financiera y es algo a la vez muy grande,
que puede parecer inabarcable, inasumible, pero de verdad que es posible llegar hasta ella si se pone todo el foco, empeño y motivación. Más aún, los que empezáis muy jóvenes tenéis muchas más probabilidades de llegar hasta ello, pero dicho esto, no quiero desanimar a las personas que seáis más mayores porque todo el mundo tiene sus ventajas. Entonces, los más jóvenes no tienen tanto capital para invertir, pero en su lugar tienen más tiempo. Las personas más mayores que ya están en su trayectoria laboral tienen más poder económico que un joven. A lo mejor tienen menos tiempo, pero a día de hoy hay muchísimas más opciones de inversión que lo había cuando yo comencé a invertir. Es muchísimo más fácil, pero ojo, eso tiene un aspecto bueno y un aspecto malo, porque es más fácil, tienes más opciones, pero también es más fácil caer en la trampa. Como digo, eso es lo que para mí es la libertad financiera y todo el mundo puede alcanzar la libertad financiera, que ojo, eso no quiere decir que todo el mundo la alcanzará, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que es necesario para alcanzarla. Te decía que yo, por ejemplo, en el primer punto de la biografía, yo tuve una vida normal, donde iba al colegio, hacía mi deporte, los deberes, era una buena alumna, pero no fue hasta que llegué a la universidad donde realmente me di cuenta de la importancia de sacar unas notas extraordinarias para bueno, pues poder acceder a un trabajo mejor, que tuviera unas mejores condiciones económicas y con eso pudiera acelerar mi nivel de enriquecimiento. Entonces hay gente que dice, vale, sí, tú alcanzaste la libertad financiera muy joven porque trabajas en un despacho de abogados, americano, esto, el otro, y lo que no ven es lo que hay detrás, todo ese esfuerzo, todas esas, no noches en vela, porque yo soy más de madrugar, pero eso, todas las mañanas que me despertaba, que miraba por la ventana, estaba todo desierto y yo estaba estudiando, aprendiendo, formándome, invirtiendo y bueno, pues por el camino obviamente hay cosas que no eran tan positivas. Empecé a llevar gafas porque bueno, pues no usaba mucha luz para ahorrar y me dejé la vista por el camino. También engordé muchísimo. Entonces son cosas que la gente ve el resultado pero no ve el camino que has tenido que transicionar. Y ahora me preguntas, ¿ha merecido la pena? Por supuesto que sí. He hecho la vista atrás y digo, bueno, pues fueron unos años de mucho esfuerzo, de verdad no me gusta la palabra sacrificio, pero sí de esfuerzo, una inversión en mi futuro y a día de hoy digo, wow, Andrea, qué bueno que lo hiciste porque ahora puedo disfrutar de mi vida plenamente como quiero. Así que esa era la tercera pregunta de qué es la libertad financiera para mí. Y eso era la tercera pregunta. Vamos ahora con la cuarta pregunta, que es cuánta educación financiera creo que existe a día de hoy en las escuelas y las sociedades españolas, ¿no? Entonces vamos a poner nivel educación financiera. Entonces, aquí hay muchas personas que te dirán que es cero. Yo personalmente no creo que sea cero, creo que sí que es una tendencia que está empezando a verse reflejada en nuestra sociedad, pero es cierto que va de forma muy lenta. Entonces, a día de hoy, en el currículum general hay algo, en algunas escuelas, depende también mucho de las comunidades autónomas, de los colegios en concreto y demás. Entonces, hay un poquito, lo cual está genial, porque cuando yo estuve en el colegio no aprendíamos nada de educación financiera, era economía, ¿vale? No era educación financiera, que son cosas completamente diferentes. Entonces, algo hay, lo cual demuestra que estamos ya un poquito mejor que en el pasado. Además de eso, que hay iniciativas particulares como la de el profesor que, bueno, pues no quiere que mencionemos su nombre, pero me parece una persona que está tan implicada con el futuro económico de sus alumnos, es maravilloso y ojalá hubiera más profesores que se atrevieran a dar el paso, ¿no? Entonces, iniciativas como la de él aportan tanto a los alumnos que ellos en su futuro, cuando echen la vista atrás y digan, uy, wow, este profesor, qué bien que me dio las bases, ¿no? Qué bien que se salió un poco de la senda establecida y que nos enseñó esto que de otra manera a lo mejor no hubieran aprendido. Entonces, iniciativas particulares como esa apoyan mucho y no solo dentro de esto, sino por fuera. Yo misma, por ejemplo, estoy haciendo iniciativas para ir a colegios a formar a niños, a darles pequeñas clases, pero es que a un niño con que le des un par de pinceladas ya se les abre un mundo, y no solo para ellos, sino para sus padres, porque por la noche cuando vuelven a casa y dicen, oye papá, oye mamá, en el colegio me han enseñado, bueno, pues que si ahorro esto, con el tiempo puedo tener esto, o si invierto hago esto, hago lo otro, y eso puede arrastrar, en el buen sentido de la palabra, a familias enteras, no solo a esos niños cuando lleguen al futuro. Entonces, de verdad que es un motor muy fuerte que yo creo que, aunque todavía está en una fase muy incipiente, ojalá, quiero pensar que entre las iniciativas como la de este profesor, como las mías, como las de muchos otros divulgadores, permitirán que haya más educación financiera en las escuelas. La quinta pregunta es ¿por qué? Vamos a ponerlo en formato de jóvenes, ¿no? Cuando empezábamos a mandar los SMS, que simplificamos al máximo para ahorrar caracteres. A día de hoy ya con WhatsApp da igual, pero en aquel entonces con los SMS era importante. Entonces, ¿por qué es importante la cultura financiera desde edades tempranas, ¿no? Bueno, por lo que te comentaba antes, de que realmente voy a contestar rápido porque es un conjunto de las dos respuestas que ya he dado a preguntas anteriores. Por un lado, que cuanto antes aborden las personas el tema de la educación financiera y antes pongan a trabajar su dinero por ellos, este va a crecer de forma mucho más rápida.
voy a utilizar este espacio. Si tenemos aquí, esto es el tiempo, y esto es el capital, es decir, el dinero. Al principio el dinero crece de forma muy lenta, ¿vale? O sea, yo hablo por experiencia propia y lo que he podido ver en cientos de alumnos que se han formado con nosotros. Entonces al principio crece muy lento, pero llega un momento en el que hay ese punto de inflexión y empieza a crecer cada vez más rápido, de tal manera que llega un punto en el que crece de forma exponencial. Volviendo a qué es la libertad financiera, al principio, aumentar de porcentaje la libertad financiera al comienzo es algo que se produce de forma muy lenta. En cambio, a partir del momento en el que pasas ese punto de inflexión, que podríamos decir que es aproximadamente por aquí, tu patrimonio, sobre todo tu porcentaje de libertad financiera, aumenta de forma muy rápida, el efecto bola de nieve que se suele decir. Entonces eso, cuanto antes empieces, más tiempo tienes para hacer jugar ese efecto bola de nieve o la magia del interés compuesto. Eso por un lado. Y por otro lado, que si lo aprenden los niños, como ya te he dicho, no solo es algo que se van a guardar ellos para el futuro, sino que es algo que van a poder compartir con sus familias, y no solo sus padres, sino que también sus tíos, sus abuelos, y vayan a poder hacer como una red de esparcir el conocimiento, y me parece algo tremendamente bonito. Entonces por eso es importante empezar lo antes posible, pero eso sí, nunca es tarde, ¿vale? Así que independientemente de la edad que tengáis, es importante poner a trabajar vuestro dinero por vosotros. En ese sentido, si estáis convencidos que tenéis que poner a trabajar vuestro dinero, pero no sabéis exactamente cómo hacerlo, en la descripción del vídeo, sino en la tarjeta que aparece ahora en pantalla, tenéis un recurso adicional gratuito que os va a permitir ir un paso más allá y saber, bueno, pues qué inversiones pueden ser más interesantes para vosotros de todo el abanico que existe. Y luego ya la última pregunta es, pues bueno, pues ¿qué consejos puedo dar a jóvenes sobre sus primeros ingresos con trabajos, sea ocasionales, y posteriormente a medio y largo plazo cuando tengan un salario continuo? Entonces aquí es bastante sencillo. Por un lado está primero el ahorro. Es fundamental constituir una buena base de ahorro. Me refiero al fondo de seguridad, fondo de emergencia, ¿vale? Que eso es algo tuyo propio. Entonces es muy importante constituir este fondo. Cuando se es joven se puede uno permitir tener un fondo más pequeñito, probablemente con 1 o 2 meses ya es suficiente, porque tienes toda la vida por delante. Muchas veces todavía vives en casa de los padres, no tienes grandes gastos, no tienes personas a cargo. Entonces, bueno, pues un pequeño ahorro de 1 o 2 meses puede estar bien, y ya empieza a invertir inmediatamente. Obviamente, si aunque eres joven tienes ya cargas familiares, pues entonces ese fondo de emergencia tendría que ser un poquito más grande, podríamos hablar de 3-6 meses, ¿no? Según los casos. Un fondo para dormir bien por las noches, por si hay eventualidades, y en cuanto lo tengas ya empieza a invertir, porque el ahorro, como te digo, te va a proteger de las eventualidades que pueda haber, pero no te va a enriquecer. Simplemente, como mucho, si lo tienes en una cuenta remunerada, va a paliar el efecto de la inflación, pero nada más, no te vas a enriquecer. Para eso necesitas las inversiones. Aquí hay un amplio abanico de inversiones, pero si tuvieran que empezar por una que no te lleve apenas tiempo y no te exija grandes conocimientos ni tampoco un gran capital, probablemente lo más interesante fuera la inversión dentro de la bolsa a través de ETFs y fondos indexados, y si no te quieres complicar escogiéndolos tú individualmente, que lo puedas hacer a través de lo que se conoce como los robo-advisors o gestores automatizados, que van a componer tu cartera por ti en base a lo que es tu perfil de inversión. Entonces, bueno, pues de nuevo en la descripción del vídeo dejo bueno, pues enlaces adicionales para que puedas ampliar información al respecto, y bueno, pues sepas qué plataformas pueden ser las más interesantes. Y con esto llegamos de verdad al final de este vídeo, un vídeo que creo que se ha notado, he disfrutado mucho, porque es casi como si estuviera en clase, no solo con los alumnos de La Salle, sino con cualquier otro estudiante o hijo de algún padre que lo haya visto, que les pueda aportar. El último consejo, de verdad que creo que es muy valioso, y no lo he comentado antes porque no están las preguntas, pero creo que sí que es muy importante, es la curiosidad. A mí mis padres me inculcaron la importancia de la curiosidad, de no tener miedo, de ir ahí fuera, de ir siempre con los ojos abiertos, y eso me ha permitido explorar muchas vías, no tener miedo a probar, y si fracasa no pasa nada, te levantas, vuelves a probar otra cosa, y solo así, haciendo esta prueba y error, vas a descubrir un mundo nuevo de oportunidades. Entonces no tengas miedo de lo desconocido, no, aborda eso desconocido tomando riesgos calculados, y si lo haces, todo debería ir bien y ver cómo tu patrimonio crece de forma exponencial. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Si es el caso, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones, y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.